Muy buenos días, tardes o noches, nuevamente. Darling Quispe les habla. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de elaboración de una matriz hiper. Continuamos con la metodología, ¿sí? Que vamos a seguir en la matriz hiper. ¿Cómo vamos a evaluar un riesgo? ¿Sí? La probabilidad de pérdida multiplicado por la severidad de la ocurrencia es igual al riesgo indicado de la posibilidad y severidad de un evento. Lo que hablábamos hace un momento. La probabilidad de que suceda, ¿sí? La probabilidad de pérdidas, de que suceda, la probabilidad de que pase la acción, multiplicado por cuánto va a afectar la severidad de lo que ocurra. La probabilidad de la pérdida es una combinación y la exposición al peligro directamente, ¿no? Y la severidad es el resultado de la realización o desencadenamiento del peligro. ¿Cuán posible es que pase? Multiplicado por qué es lo que, qué tanto afecta si es que pasara. ¿No? Esto es igual al riesgo. Entonces vamos a multiplicar la probabilidad por la severidad para que nos dé lo que llamamos el riesgo. ¿Cómo medimos la probabilidad? Una de las principales variables, si no la, la variable donde tenemos la probabilidad baja, media y alta. Se le da la puntuación de probabilidad baja con el número 1, con el número 2 la probabilidad media y con el número 3 la probabilidad alta. ¿En qué se define? En que la probabilidad baja es el daño que ocurrirá raras veces. El daño se va a ocurrir muy de vez en cuando. En la probabilidad media es probable que el daño ocurra en algunas ocasiones. Y alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. La severidad. En la severidad de las consecuencias también le damos una calificación de 1, 2 y 3, que es ligeramente dañino, ¿sí? Con 1, dañino con 2 y extremadamente dañino con 3. Pero dentro de la severidad nosotros tenemos consecuencias mucho más complejas. Veámoslo. Ligeramente dañino, daño superficial sin pérdida de jornada laborable. Hasta este punto no vamos a perder la jornada de trabajo. Tenemos golpes, cortes pequeños, molestias, irritaciones leves, dolores de cabeza, etc. Y los costos son menores, los gastos de este tipo de, de, de este tipo de consecuencias son menores a 260 soles. En severidad de en severidad dañina, ¿sí? Con calificación de 2, ¿sí? Tenemos daños leves con bajas temporales, ya tenemos bajas temporales sin consecuencias ni compromisos para la vida del trabajador, clientes o de terceros, tales como laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etcétera. Los montos o las consecuencias que oscilan entre en este nivel de severidad es entre 260 soles y 260.000 soles. ¿Sí? Reparación, paralizaciones cortos de periodos en el caso de que sea en el caso de que se dé esta puntuación. Y extremadamente dañinos tenemos que los daños son graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e incluso la muerte del trabajador, del cliente o de terceros, tales como amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades irreversibles, cáncer y entre otras, ¿no? Los costos a tomar en cuenta en este punto son mayores a 260.000, pueden oscilar
mucho más de 260.000 soles, acarreando también pérdida de clientes, cierre de líneas importantes, la quiebra de la empresa, del proyecto o el cierre definitivo del proyecto, y obviamente esto va a causar probablemente también efectos en el medio ambiente. La tabla de doble entrada que ustedes pueden observar acá es una tabla que va a tabular la severidad de las consecuencias con la probabilidad. Eso quiere decir, en este lado, como pueden seguirme con el mouse, tenemos las tres índices de probabilidad, de igual forma en los tres índices de severidad. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que nosotros debemos multiplicar la probabilidad con la severidad. Si nosotros tenemos un ligeramente dañino con una probabilidad baja, nosotros vamos a multiplicar la calificación, que el resultado va a ser 1. ¿Sí? Vamos a multiplicar 1 por 1, el resultado va a ser 1. La casilla que se va a pintar se lo va a dejar básicamente en blanco. Nosotros tendríamos en clasificación, en probabilidad media y severidad dañina, tendríamos una multiplicación de 1 por 2 en este caso. ¿Sí? 1 por 2, 2, el color correspondiente es el color verde. Ligeramente dañino con una media, ¿sí? Sería número 2. De igual forma, estos dos cuadrantes se pintarían de color verde. ¿A qué nos referimos con el color amarillo? El color amarillo corresponde a las calificaciones 3 y 4. Ligeramente dañino, 1 por alta, que es 3, se multiplica, es 3, 2 por 2 serían 4 y 3 por 1, ¿sí? Que serían 3. El color correspondiente vendría a ser el amarillo. El color naranja vendría a trabajarse con una calificación de 2 por 3 y 3 por 2 en este caso. Y por último el cuadrante de color rojo que trabaja el 3 por 3, porque se considera una severidad de extremadamente dañino, calificación de 3 y la probabilidad es alta, ¿no? Entonces esta es la forma en la que nosotros vamos a evaluar. ¿Qué corresponde cada uno de los colores? ¿Y qué color le corresponde a la calificación? Lo que les estaba mostrando. El nivel de riesgo 1, 2, 3 y 4, 6 y 9. ¿Sí? El riesgo trivial vendría a darle a la calificación 1, el riesgo tolerable a la clasificación 2, el riesgo moderado a la clasificación 3 y 4, el riesgo importante a la clasificación 6 y el riesgo tolerable a la clasificación 9. Tendríamos por otro lado la prioridad del riesgo. La prioridad del riesgo oscila en el riesgo, la acción y temporización y la prioridad del riesgo. Por ejemplo, el riesgo trivial no requiere acción específica, ¿sí? La prioridad que se le da es, por así decirle, el quinto lugar de prioridad. Hay que ser el riesgo tolerable. No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se debe considerar soluciones rentables que no supongan una carga económica, con una prioridad en la ubicación número 4. Moderado, se debe reducir los riesgos determinando las inversiones precisas, ¿sí? Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. ¿Sí? Entonces, hasta este punto,
la prioridad de riesgos viene a ser importante. ¿Por qué? Porque ya se empieza a tomar una prioridad mucho mayor a las anteriores. Importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Incluso puede que se precise recursos considerables para controlar el riesgo, ¿no? Esas son unas medidas mucho mayores que se debe tomar cuando específicamente son importantes. E intolerable. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, incluso con recursos limitados. Debe prohibirse el trabajo. El riesgo es grave o alto. La prioridad que se le debe dar es de inmediata. ¿Sí? Entonces, bajo este lineamiento, nosotros vamos a verificar a qué corresponde un riesgo puro y un riesgo residual. El riesgo puro, aquel riesgo que se evalúa antes de proponer nuevos controles a los ya existentes. Un antes de los controles que nosotros ya tenemos. Y el riesgo residual es aquel que evalúa después de haber tratado de eliminar o disminuir o aplicar nuevos controles. No, un antes del control, antes del monitoreo del control, de la aplicación del control, ¿sí? Y un obviamente y un después del control que es necesariamente requerido. Tenemos el tema entonces de la jerarquía, las jerarquías de controles. Es el último tema que vamos a enfocarnos en el módulo número 2. La empresa debería establecer un proceso y determinar controles, nos dice, para lograr la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo utilizando la siguiente jerarquía. Esta jerarquía, como ya lo había mencionado, está basada en la ISO 45001 y tiene y tiene la siguiente jerarquía: eliminar el peligro, sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos, ¿sí? Utilizar controles de ingeniería, utilizar controles administrativos y proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilicen de la mejor forma. ¿Qué nos quiere indicar? Recordemos, nos dice que es jerárquico. Entonces tenemos eliminar, sustituir, utilizar controles de ingeniería, utilizar controles administrativos y por último el famoso EPP. Acá lo tenemos a modo de gráfico. Nos dice entonces que la dirección que se toma es jerárquica. A más preferencia, mayor eficiencia, efectividad del proceso, ¿no? A menor preferencia, menor efectividad del proceso. Acá nos vamos a detener un minuto para hablar un poquito de lo que es, por ejemplo, la jerarquía de controles para hablar un poquito más extenso, unos minutos acerca de la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el EPP. Tenemos, por ejemplo, en eliminación de peligros, hacer trabajos a nivel de piso en vez de en lugares altos. Es un ejemplo. No realizar más las tareas cuando hay este proceso de eliminar. Evitar el uso de agujas durante, no sé, cuidados médicos, usar sistemas de inyecciones intravenosas que no requieran. Estos son algunos ejemplos de lo que se trata la eliminación. Y obviamente la sustitución a aquellos controles, como por ejemplo, ¿no? Un químico podría ser reemplazado por uno no tóxico o menos tóxico. Otra sustitución que podríamos ver a modo de ejemplo es una máquina que genera mucho ruido por otra que genera menos ruido. Entonces
se está sustituyendo el nivel de riesgo y el peligro al que estaríamos expuestos. Los controles de ingeniería son muy importantes también porque se basan, por ejemplo, en el aislamiento del ruido generado por equipos u otras fuentes, ¿no? Guardas protectoras a las máquinas, silenciadores de ruidos, todo lo que tenga que ver con la elaboración de equipos, cuidados de ingeniería, lo que se pueda hacer uso de los procesos de ingeniería, entonces se los va a tomar en cuenta. Los roles administrativos, fundamental. Usar sistemas de etiquetado a productos químicos, eso es de control administrativo. Usar cintas de seguridad, letreros de advertencia, procedimientos de seguridad, monitoreos ocupacionales, etc. Y por último, el EPP, el ya conocido EPP, al que nosotros tenemos, obviamente, para hacer efectivos nuestros controles de riesgo. Eso sería lo que es el segundo módulo. En el tercer video voy a hacerles un caso práctico, voy a explicarles el llenado ya de una matriz. Eso sería la parte teórica, ¿sí? Y a continuación pasamos con el desarrollo y el llenado de la matriz I per C.